Hola, mi nombre es Heidi Vanessa Gastelum López y les voy a hablar sobre la entrevista diagnóstica. La comunicación directa entre el médico y el paciente se establece en dos momentos de la entrevista diagnóstica y la entrevista para la prescripción. La información se obtiene de la entrevista y de la exploración física, que nos aportará la información necesaria para formular hipótesis diagnósticas de presunción y solicitar las exploraciones complementarias adecuadas para llegar a un diagnóstico definitivo. Componentes. Los componentes de la entrevista diagnóstica pueden tener distintas modalidades. La más utilizada consta de 4 partes. La primera es el inicio o apertura, la segunda es la información sobre el motivo de la consulta de la enfermedad actual y la tercera es la información sobre antecedentes. La cuarta es el final o el cierre. El inicio o apertura, en esta fase se establece el contacto entre el profesional y el paciente y en caso de que exista un acompañante. Aquí se da la presentación, la información sobre los datos básicos como el nombre, la edad, la profesión, fecha, lugar de nacimiento, lugar de residencia. Se le pregunta cuál es el motivo de consulta y qué es lo que le pasa. En esta fase la habilidad de la comunicación cobra mayor importancia. El profesional tiene que determinar esta parte de la entrevista obteniendo la información sobre por qué acudió el paciente y por qué lo ha hecho en este momento. ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo lo ha detectado? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿A qué se lo atribuye? ¿Qué atenúa o qué agrava el problema? ¿Y qué hace el paciente para controlarlo? ¿Qué ha hecho para sobrellevar de mejor forma el problema y que ha aparecido? En esta fase tendría que cerrarse solo cuando el profesional formule 2 o 3 hipótesis diagnósticas que sean más probables y que tengan más seguridad. La información sobre los antecedentes, esta fase no puede faltar si no es la primera vez que el paciente acude a ese profesional, porque en ella constan los datos de la historia clínica que haya hecho previamente. Esta fase se destina para obtener información en contexto tanto personal como familiar y se pueden confirmar los datos que se obtuvieron en la fase anterior, y esto va a permitir una valoración del cambio de vida del paciente. También se tiene como objetivo obtener información necesaria para poder elaborar un programa terapéutico, la información de los antecedentes personales, fisiológicos y hábitos de estilo de vida. Lo más importante entre estos está el sueño, la ingesta, en qué trabaja, qué hábitos tiene, el factor de riesgo. Los antecedentes personales patológicos son los antecedentes familiares en los que se busca sobre todo si existe alguna enfermedad que se repite en la familia, y la información habitual que son enfermedades como la hipertensión y la diabetes. En el último, que es el cierre, que en esta fase se va después de la exploración, se va a dar ahí. En esta se informa sobre las pruebas complementarias que se van a solicitar y su fundamento o propósito, como son los exámenes de sangre, exámenes de orina, etcétera, dependiendo de los casos, de los problemas que presente el paciente, formulando una orientación diagnóstica basada en el paciente. Los contenidos que deben de tener son comunicar la impresión diagnóstica, estando para contestar o no las preguntas como el paciente nos puede decir si es grave, formular y justificar la petición y exploraciones complementarias, citar para la próxima visita. Hola, buen día. Mi nombre es Itlalik Mazariegos y el punto que a mí me tocó es técnicas de la comunicación. En este punto se describen algunos elementos de la comunicación que pueden influir en la calidad de la información que nosotros queremos obtener. Para obtener esta información nos vamos a basar en las entrevistas. Dice que todas las entrevistas están destinadas a recabar información o a prescribir o a hacer algún seguimiento. Todos estos son actos médicos y por lo tanto se exige de un nivel de preparación para poderla realizar. Y para esto nosotros nos vamos a basar en los esquemas de contenido. Todos estos esquemas nos van a servir a nosotros para obtener toda la información relevante acerca de nuestro paciente, ¿no? Como pueden ser preguntas muy básicas desde el nombre, el sexo, la edad,
algunos hábitos alimenticios, saber si tiene algunas enfermedades crónicas, si son enfermedades hereditarias o si son enfermedades así como muy simples, qué es lo que le gusta comer al paciente, qué es lo que no le gusta y todo ese tipo de cosas así como que a lo mejor pudieran parecer muy simples, pero a la hora de hacer un diagnóstico final, pues juegan un rol muy, muy importante, ¿no? También las preguntas deben de ir enfocadas al contenido de nuestra preparación o dentro de estos esquemas que ya se mencionaron. Uno de los retos que presentan, que se pueden presentar en las entrevistas es cuando un paciente viene, pues no viene por iniciativa, más bien viene porque un médico lo transfirió para una consulta de nutrición. En este caso también nos menciona que el nutriólogo tiene que hacer uso de toda su experiencia y habilidad dentro de la entrevista, más que las preguntas, es la observación. Es decir, la manera en que se comporta nuestro paciente, la forma en que nos responde, eso nos va a dar mucha más información, ¿no? Y también se dice que dentro de estas entrevistas, pues el nutriólogo tiene que ser muy empático con el paciente, ¿no? Muchas veces también tiene que ponerse en su lugar y entender la situación por la que puede estar atravesando la persona. Se nos recomienda que no demos consejos como que pudieran parecer muy simples, ¿no? Como decir, ay, a lo mejor usted va a estar bien, sino que cambiemos esa forma de expresarnos por, pues igual vamos a esperar los resultados para ver cuál es el diagnóstico y ya con base en eso poder darle una mayor información, para así nosotros poder asentar, pues de alguna manera la tranquilidad en nuestros pacientes. Tipos o estilos de preguntas. Con este procedimiento se obtiene la mayor información del paciente. Las preguntas pueden ser relevantes y concretas, comprensibles, genéricas o particulares, o preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas relevantes y concretas son importantes para el proceso en cuestión de que van a ayudar a centrar al paciente y a impedir que se pierdan en relatos sin interés. Se suele obtener mayor información con preguntas concretas, por ejemplo, ¿cuántas veces se levanta a orinar durante la noche? ¿Cuántas horas pasa sentado al día? Se obtiene una información más objetiva haciendo referencia a indicadores. Preguntas comprensibles. Hay que escoger y adaptar cuidadosamente las palabras, el lenguaje al paciente y conseguir que la construcción de la pregunta sea lo más simple posible. ¿En qué sentido dice usted que se ha cansado? ¿Dice usted qué? Preguntas genéricas o particulares. Al profesional le interesa conocer las tendencias generales de lo que le pasa al paciente. ¿Se encuentra cansado? ¿Qué comió ayer? Preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas se obtienen información relativamente poco condicionadas por el profesional. Las cerradas se obtiene una mayor información a través de una sola respuesta, como un sí o como un no. ¿Cuántas veces se despierta durante la noche? Pasos del procedimiento. Número 1. Saber con qué tiempo se cuenta y administrarlo en consecuencia. Dejar hablar al paciente, escucharlo, tomar silencio. Número 2. No hacer preguntas de entrada o hacerle solo de tipo retórico o repetir palabras del paciente. Hay que evitar sobre todo que el motivo de consulta se exponga solo en un conjunto de respuestas al interrogatorio del profesional, porque se corre el riesgo de distorsionar la información o al haberlo inducido con nuestras preguntas. Número 3. Cuando el paciente ha finalizado la exposición de sus síntomas, introducir las preguntas cerradas. En general, ¿qué es lo concreto del problema de una manera que pueda ser clara y la información que se está buscando? Acabar la entrevista preguntando qué es lo que más le preocupa al paciente. Se le explica los síntomas que él empezó a decir y averiguando si le preocupan otros problemas además de los que expuso, y haciendo un resumen de la información recogida para asegurarse que fue la correcta.